Estamos de vuelta, amigos televidentes, y también le damos la bienvenida junto con Guido Caicedo a Javier Orellana, profesor también de la SPAE. Discúlpame, Javier, se me había escapado mencionarte, pero son ustedes dos quienes están en este momento en los estudios de la ciudad de Guayaquil para hablar sobre un tema que es tremendamente importante, que tiene que ver con el emprendimiento por oportunidad. Sin embargo, el viernes pasado, cuando habíamos hablado, Javier, con Guido, cuanto al por qué no en el Ecuador no se migra el emprendimiento de necesidad al emprendimiento de oportunidad, se comenzaron a visibilizar determinadas barreras. Y el día de hoy es que analicemos esas barreras a efectos de ver cómo se las pueden vencer y cuáles son los planteamientos que ustedes darían a efectos que desde la política pública se incentive este tipo de emprendimiento. Comienzo con Guido Caicedo. Guido, muchas gracias por haber aceptado continuar con este análisis conjuntamente con Javier Orellana. Y comienzo con la pregunta directa. ¿Cuáles son las principales barreras para que en el Ecuador no exista emprendimiento de oportunidad en una gran escala? Bueno, una vez más, gracias Carlos por invitarnos a tu programa. Y nada más quería recordar un poco que el estudio lo que hace es analizar la actividad emprendedora temprana, o sea, desde los que están pensando iniciar el negocio hasta los 3 años y medio primeros de vida de la empresa. En el estudio parte de lo que se hace es consultar expertos país en 9 sectores diferentes que incluyen políticas públicas, programas de gobierno, educación, apertura de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y consistentemente en los últimos años hay ciertos factores que ellos sugieren que son los que limitan la actividad emprendedora en el Ecuador. Uno de ellos es política pública. En el último año, sobre todo, estos son los del último año, política de gobierno, apoyo financiero y normas sociales y culturales. ¿Sí? En el pasado también ha aparecido educación, sobre todo lo que tiene que ver con educación primaria y secundaria en temas como creatividad y cosas que influyen directamente en la actividad emprendedora. Ahora, tú has hablado de varios rubros, política pública y política de gobierno. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que es política pública y política de gobierno, Guido? Bueno, realmente me equivoqué, quise decir políticas de gobierno, sí, me refería a eso. Porque también tenemos una variable que es programas de gobierno, que lo que significa es ya específicamente si ciertos programas del gobierno están limitando o empujando el tema, ¿no? Pero políticas de gobierno aparece como una de las factores limitantes. Curiosamente, en el pasado también han aparecido como uno de los factores positivos. Algunas de estas variables tienen aspectos que apoyan y tienen aspectos también que pueden frenar el emprendimiento, ¿no? Vamos donde Javier Orellana. Javier, a ver, el tema es que en el país debería existir realmente más emprendimiento de oportunidad que de necesidad. Con esto no es que estoy descalificando el emprendimiento por necesidad, pero el emprendimiento por necesidad por lo general no es sostenible. El momento que el emprendedor consigue un trabajo lo deja abandonado. El tema es, estas políticas que dice Guido, que la ausencia o las políticas no tan claras, ¿en qué deberían traducirse para poder incentivar este tipo de emprendimiento de oportunidad? Bien, bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. En dos acotaciones, digamos. Primero, como lo mencionabas al final de tu pregunta, el emprendimiento por necesidad no es necesariamente, por redundancia, malo, ¿no? O sea, a veces pensamos, qué horror, tenemos mucho emprendimiento por necesidad, estamos llegando, es algo peligroso, es algo malo, debemos fomentar más emprendimiento por oportunidad. Sí, pero el emprendimiento por necesidad tiene un fin, cumple un rol, es una solución para un problema que es básicamente el tema de pobreza o el tema de informalidad o el tema de falta de empleo, ¿no? Entonces, es un emprendimiento que, dadas las condiciones de cada país, pues puede ser, como en este caso, en el caso de Ecuador, necesario y además muy útil, ¿no? Pero definitivamente, como país, como orientación hacia el desarrollo, uno siempre va a querer, como país, fomentar los emprendimientos por oportunidad o los emprendimientos dinámicos, que son aquellos pues, que generan empleo, que pueden atraer a inversionistas, que pueden ser exportadores en el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, ese emprendimiento definitivamente es el deseable, es el que desde el punto de vista de la política pública uno va a buscar fomentar. Ahora, sí es cierto que cuando hablamos de política pública, si bien por definición se refiere a las políticas del gobierno, sí creemos, y en la sección de políticas públicas lo mencionamos, que esas
políticas no solo van a venir definidas por el gobierno, ni solo nos referimos a las leyes o decretos que apruebe el gobierno, sino también las iniciativas que tengan otras instancias que también son responsables o que pueden hacer mucho por el tema del emprendimiento. Y en particular, obviamente nos referimos a las empresas privadas y también a las universidades, ¿no? Definitivamente esos tres frentes deben trabajar en conjunto y tienen distintas responsabilidades respecto al fomentar condiciones para que se den estos emprendimientos dinámicos o de oportunidad que estamos buscando, ¿no? Ahora, Javier, cuando uno habla de políticas públicas, por lo general uno se concentra en el gobierno nacional, en el gobierno nacional de turno, pero los municipios, los gobiernos locales juegan un rol importante en incentivar estos emprendimientos de oportunidad, considerando que la mayoría de esos emprendimientos de oportunidad se pueden generar localmente en las distintas ciudades a través de la territorialidad del Ecuador y que por tanto podrían ser una solución para el desarrollo de esas localidades. Por supuesto. Por supuesto, justamente, ¿no? Quitar el concepto de políticas públicas como lo que hace el gobierno o las leyes que decreta la Asamblea, el gobierno, cuando hablamos de gobierno normalmente nos referimos al gobierno nacional, es una responsabilidad compartida y por supuesto los municipios, como tú bien lo has mencionado, tienen una gran responsabilidad y tienen mucho que hacer allí, ¿no? Y hay algunas experiencias, como es el caso de Conquito en Quito, ¿no? Entonces, se puede hacer mucho desde los municipios, desde los gobiernos autónomos descentralizados, a nivel de prefectura también, para dar las condiciones para fomentar los emprendimientos dinámicos en sus territorios, ¿no? Ahora, voy donde Guido. Guido, uno de los principales problemas del emprendimiento de oportunidad básicamente es el tema de financiamiento, es decir, ahí puede existir una barrera tremendamente importante. El emprendedor es aquel que tiene una idea y que la quiere llevar a cabo, pero el tema es que para poder llevar a cabo esa idea requiere un determinado tipo de apalancamiento financiero o establecer un tipo de emprendimiento donde abra el capital. En ese sentido, ¿cómo vencer aquella barrera, Guido? Bueno, eso es lo que comúnmente lo conocemos en otros países como capital de riesgo, que consiste en que el emprendedor pueda contar con dinero en diferentes fases de su emprendimiento. Por ejemplo, cuando uno recién arranca, es lo que se llama el capital semilla. El emprendedor está comenzando a explorar su negocio, necesita ciertos recursos, construir prototipos, iniciar sus primeras ventas. Muchas veces esto es capital generalmente de muy alto riesgo, porque el emprendimiento cuando recién arranca está en una fase donde fácilmente puede morir. De hecho, el GEM nos revela que muchos emprendimientos mueren sin siquiera comenzar a vender, ¿verdad?, en su fase de concepción. Entonces tenemos el tema de capital semilla. Luego viene la parte del primer crecimiento, que también en otros países se financia con lo que llamamos inversores ángeles, que son normalmente un grupo de inversionistas privados que analizan los proyectos de negocio que están en marcha y deciden poner capital, y no solamente capital, yo diría que quizás más importante es su sabiduría o sus consejos de negocio o sus redes de contactos. Y luego tenemos lo que se llama el Venture Capital, que es capital ya para una fase ya de expansión más masiva de la empresa, que son organizaciones ya formales que concentran o captan dinero de otras personas o de otros estamentos y lo que hacen es invertir en eso. Entonces, lamentablemente en el Ecuador prácticamente no tenemos ninguno de los tres. Las únicas alternativas que hay son créditos, y los créditos usualmente van asociados a tasas de interés que generalmente son altas, o colaterales o garantías que los emprendedores tienen que poner, pero usted imagínese un emprendedor que recién arranca, muchas veces no tiene el dinero para, o los bienes para poner en garantía, ¿no? Entonces, como hablaba Javier y también tú, Carlos, hay diferentes estamentos que son importantes en esto. Por ejemplo, el gobierno puede, o los gobiernos locales o el gobierno central pueden ayudar en temas de capital semilla, porque dada su naturaleza de alto riesgo es complicado que el sector privado se meta de cabeza en eso. Pero luego el sector privado es importante también que participe, ¿no? Inversores ángeles y eventualmente algún día constituir organizaciones más formales de inversión ya de capitales mayores, ¿no? Es decir, y voy donde Javier Orellana,
el tema de la inversión semilla, o del capital semilla, o de la inversión de ángeles, ahí debería intervenir básicamente el Estado a través de cualquiera de sus instancias, considerando que existen posibilidades de riesgo elevadas. Ahora, en el capital de expansión, la Corporación Financiera Nacional ha sacado un producto o programa que lo llama Progresar, donde uno de sus componentes es el Fondo Nacional de Garantía, donde asume el 50% del riesgo, es decir, de la garantía, y el otro 50% se podría ir constituyendo de forma progresiva en la medida que éste vaya avanzando. ¿Esto ya sería un paso adelante, Javier? Sí, sí, definitivamente hay pequeños pasos. La Corporación Financiera, el Banco del Fomento, algún banco privado también está haciendo algunas cosas en ese sentido, pero definitivamente, como mencionaba Guido, estamos recién empezando en ese tema, ¿no? O sea, incluso en el tema de inversiones ángeles hay algunas iniciativas que están empezando, que se están digamos, pensando en este momento, pero todavía en comparación no con los países desarrollados, sino con los países de América Latina, nuestros vecinos en muchos casos, nos llevan muchos años de ventaja en ese sentido, ¿no? A pesar de que como vimos en los datos del GEM, somos muy emprendedores, somos el país más emprendedor en lo que se refiere a las condiciones o el ecosistema que apoya ese emprendimiento. Hay mejores condiciones en los otros países. Pero obviamente lo importante es empezar, y yo creo que en ciertos casos ya se han dado ciertos pasos y vamos en la dirección correcta. El tema es avanzar tal vez un poco más rápido, ¿no? Porque además, como decía también Guido, no solamente es el tema del financiamiento. En muchos casos los emprendedores necesitan algún tipo de acompañamiento. O sea, es decir, no basta que el banco o que la corporación financiera vengan y les dé el dinero, sino que tengan la tecnología, la transferencia de tecnología, los conocimientos de otros emprendedores exitosos del país o de otros países, ¿no? Entonces, por eso esa necesidad de los distintos tipos de financiamiento que hablaba Guido en las distintas etapas del emprendimiento. Bueno, en la Corporación Financiera Nacional, yo creo, en el Banco de Fomento me deja muchas dudas. Realmente ha sido caótico. No es el Banco de Fomento de la década de los 70 y 80 donde era un referente. Hoy es un caos el Banco de Fomento. Pero vamos, Guido, en la economía social y solidaria, como Corporación de Economía Popular y Solidaria, que es una institución pública, ¿podría ayudar también en este tipo de segmento de emprendimiento de oportunidad? Yo pienso que sí, yo pienso que en el tema de oportunidad hay espacio para diferentes organismos y hay diferentes tipos de emprendimiento. Muchas veces pensamos en el emprendimiento de oportunidad como cuestiones de empresas tecnológicas y Facebook y Google y esto, pero hay muchas oportunidades de innovación también en los emprendimientos, digamos, más tradicionales, en los sectores productivos más tradicionales y buscar también efectos de asociatividad y de negocios inclusivos, ¿no? Hay muchas oportunidades también que explorar en ese aspecto. Y en ese sentido también se necesitan emprendedores que llamamos sociales, aunque estamos hablando de generar empresas, pero en el sentido de que de alguna forma ayuden a generar los mecanismos o a aglutinar aquellos actores o de pronto aquellos pequeños empresarios que puedan unirse y puedan proponer negocios innovadores que tengan mayor potencial de crecimiento, ¿no? Una cosa que quería mencionar que es importante es que, si bien es cierto, el capital es sumamente importante, el dinero, la inversión, también es extremadamente importante tener más emprendedores realmente con potencial de crecer. Un problema que han tenido otros países latinoamericanos en este tema es, se han juntado empresarios o el gobierno, han hecho programas para financiar y han recaudado tantos millones y luego cuando tienen que invertir, digamos, no encuentran suficientes proyectos con potencial de crecer para invertir. Entonces, en Ecuador tenemos que hacer un trabajo, por un lado, universidades y el sistema educativo, de incentivar la cultura de generación de valor, donde la gente desde que estudia, los jóvenes, no se preocupen solo de aprobar materias y obtener un título para buscar empleo, sino también mientras están en la universidad, bueno, ¿qué valor puedo generar? ¿Qué cosa puedo hacer productiva? Y igual cosa ocurre también en sectores más sociales o de emprendimientos más urbanos o rurales, en el sentido de tener emprendedores que digan, bueno, aquí hay de pronto una oferta de algún tipo de producto, ¿qué tal si le agregamos valor, hacemos algún tipo de procesamiento intermedio y tenemos una oportunidad de negocio más grande
que pueda aspirar a recibir estos fondos que potencien el crecimiento y la generación de empleo? Ahora, Javier, Guido menciona que se debería apoyar a todos estos emprendimientos que tengan potencialidad de crecer. El tema es que estos, de acuerdo a los resultados de la investigación del Banco Mundial, que se lo presentó en la SPAE, se habla que este tipo de emprendimiento genera poco empleo y que más bien los generadores masivos de empleo son las empresas grandes. Pero estos emprendimientos de oportunidad, que si bien pueden ser pequeños, que al principio no pueden tener esa capacidad de generar empleo, se pueden enganchar en el encadenamiento productivo, con lo cual se podría seguir un modelo muy parecido al coreano, donde las empresas pequeñas y medianas se enganchan con las grandes y tendríamos un verdadero encadenamiento productivo donde estaríamos redistribuyendo los recursos y masificando la generación de empleo. Exacto, tú lo has adelantado. Yo justamente iba a comentar que no solamente necesitamos emprendedores, no solamente necesitamos emprendimientos por oportunidad, sino también formar, como lo mencionamos en ese evento que tú mencionas, gente que va a trabajar. No todo el mundo va a ser emprendedor, y eso está bien, no todo el mundo puede ser emprendedor. Hay gente que va a decir, no, yo quiero ir a trabajar en una empresa, pero tienen que ser empresas que de igual manera que los emprendedores estén orientadas hacia la innovación, generen nuevos productos, generen nuevas iniciativas comerciales, nuevos segmentos, pero definitivamente esas empresas grandes o las empresas ya constituidas tienen un rol también en atraer a emprendimientos por oportunidad para que sean sus proveedores, ¿no? Como tú bien lo has mencionado. Y un poco la política pública también debe ir orientada hacia eso, hacia cómo generar que las empresas nuevas, los emprendimientos nuevos, estén a su vez, tengan la oportunidad de proveer o de estar en la cadena de valor de las empresas grandes, ¿no? Por eso es que en la última sección del reporte de GEM, nosotros hablamos de un portafolio de emprendedores y que la política pública debe estar orientada hacia ese distinto portafolio, porque no podemos hablar de un genérico emprendedor. A veces hablamos, cuando la gente discute el emprendimiento, ¿no? Y como decía Guido, piensa en emprendedor, pensemos en Mark Zuckerberg, ¿no? De Facebook, y queremos tener 1 millón de creadores de Facebook. Es imposible, eso no va a ocurrir, no ocurre en ningún lado, ¿no? O sea, y en la realidad ecuatoriana necesitamos ver que hay emprendimiento por necesidad, como decíamos, y que de alguna forma está cumpliendo un rol. Por lo tanto no podemos decir, no, eliminémoslo, hagamos algo para que eso no ocurra. Está cumpliendo un rol, y mientras no sean las condiciones para que esas personas no se vean obligadas a eso, va a seguir ocurriendo. Luego hay la gente que está emprendiendo por oportunidad, luego hay la gente que tiene emprendimiento por oportunidad mixta, habrá gente más emprendedores tecnológicos, otros emprendedores sociales, como mencionaba Guido. Es decir, hay una gran variedad de emprendimientos, y la política pública debe estar orientada hacia permitir, digamos, que eso ocurra, e incluso fomentar que eso siga ocurriendo, porque cada una, si ha aparecido o si existe, cumple un rol, ¿no? Entonces, más bien identificar todas esas. Obviamente hay cosas que son comunes a todos, como lo que decía Guido de generar valor, pero hay otras que son muy específicas a cada tipo de emprendimiento, ¿no? Ahora, Javier, las compras públicas también podría ser un detonante para incentivar este tipo de emprendimiento y además incentivar la asociatividad, considerando que la compra pública demanda grandes volúmenes. Esto podría ser también una solución, una estrategia a partir de una política pública y de un incentivo gubernamental en las distintas instancias de gobierno que puede tener el Estado ecuatoriano. Por supuesto, es otra de las opciones que tiene para dar incentivos a las empresas pequeñas o a empresas medianas, pero siempre buscando, en mi opinión, de que no sea un tema casi de paternalismo, sino más bien de dar las condiciones para que ellos puedan competir, ¿no? Entonces, definitivamente asociándose o generando grupos de empresas que puedan enfrentar la escala, porque el gran problema cuando una empresa es demasiado pequeña o coges muchas empresas pequeñas es que por escala sus costos van a ser mayores. Entonces tampoco creo yo es cuestión de decirle a las empresas, mira, compremos a este aunque sea mucho más caro, solamente porque es una empresa pequeña y la quiero apoyar. Obviamente el Estado lo puede hacer en ciertos casos por un tema de política pública específicamente, pero si queremos que las empresas lo vean como una opción válida y no que sea un tema obligatorio, tenemos que darles las condiciones o apoyarlos para que ellos estén en condiciones similares de eficiencia que una empresa más grande, ¿no?
Ya. Ahora, Guido, tú hablabas de generación de valor, incentivar la cultura de generación de valor, y con esto vamos terminando, señores. De acuerdo a ese estudio que mencioné que hizo el Banco Mundial y que se lo difundió a través de la SPAE, se habla de que América Latina y el Caribe es una región que genera poca investigación, poco proceso de innovación y poca generación de patentes en ese sentido. ¿Cómo generar esa cultura de valor si vivimos esa realidad? Entonces, ahí juega un papel importante también el Estado como nación. ¿Cómo poder vencer entonces aquello y poder incentivar esa generación de valor? Bueno, por un lado viene el tema de incentivar la investigación a nivel de las universidades. La transferencia de tecnología o el valor que puede generar una empresa está directamente proporcional a qué tan innovadora es su solución o qué tanto impacto genera, y la investigación juega un rol fundamental. Entonces, por un lado, yo pienso que el gobierno sí está tomando unas medidas positivas, no necesariamente observables en el corto plazo, pero sí en el largo plazo en el tema de becas para PhDs e incentivos en general para que el sistema universitario haga más investigación. Eso es importante. A través de la compra pública que estaban ustedes mencionando, no solamente se puede incentivar a los emprendimientos más pequeños, sino también, por ejemplo, usted imagínese hacer un contrato con una empresa que provee turbinas para una central hidroeléctrica, y yo, bueno, como parte de este contrato hay un componente de transferencia donde el ensamblaje de las turbinas se realiza aquí y participan empresas y desarrollan know-how y conocimiento. Entonces, por ese lado también es importante. Un tercer punto que también es importante, que es un rol de las universidades, es mejorar los métodos de enseñanza, modernizarlos, hacerlos acordes al siglo XXI, en el sentido de que los estudiantes no solo hagan tareas o estudien para una lección, sino también cómo los hago participar más activamente de la sociedad, de los problemas que la sociedad tiene y cómo pueden ellos tratar de lo que aprenden, lo canalizan hacia una aplicación práctica donde ellos se sientan parte de la solución. Hay un tema que tiene que ver mucho con confianza, de que yo soy capaz de hacerlo, de que yo puedo generar soluciones. Y nuestros profesionales son tan capaces como cualquiera en el mundo. Muchas veces es un tema de seguir modelos viejos, de graduarse, buscar un puesto público o aspirar a trabajar en una empresa. Entonces ese tema también resulta ser bastante importante. La última cosa que quería decir es que esto tampoco no se habla mucho en el país, pero hay una importancia también de que estos sistemas tengan un enfoque regional. En otras partes del mundo sabemos mucho que los sistemas de innovación, que los sistemas de generación de emprendimientos dinámicos o que crecen, tienen que ver mucho con la región. Y los actores de cada región tienen que participar activamente. No es solamente un tema de la gente que está en la capital, que discuta el tema o piense en programas a nivel de gobierno central. También hay un rol muy activo que debemos tomar cada ciudad y cada actor de cada ciudad en unirnos y tratar de colaborar y tratar de ver cómo cada región también sale adelante. Integración productiva regional. Y termino contigo, Javier. Guido menciona el tema de las universidades y es tremendamente importante el tema de las universidades. Algo ya se está haciendo, se está hablando, o mejor dicho, se está implementando lo que el gobierno nacional llama la revolución universitaria, etcétera, etcétera. También el tema de las becas, etcétera. Pero también quiero preguntarte algo. ¿Las carreras técnicas no juegan un papel tremendamente importante en este tema? Por supuesto. En el caso, bueno, de la SPOL, ya hace algunos años, justamente el centro de emprendimiento que fue desarrollado en la universidad generó, digamos, una cultura de emprendimiento a nivel de toda la universidad. Hablamos de la SPOL, que es una universidad técnica, una universidad de carreras politécnicas, y todas las carreras universitarias, todas las ingenierías, todas las licenciaturas tenían un curso de emprendimiento, justamente para dar las herramientas de que no solo, por supuesto es importante generar esos nuevos productos, generar conocimiento, pero también aprender a poder luego comercializarlo, ¿no? Pero definitivamente todavía hay mucho que hacer, tanto en la SPOL como en el resto de las universidades, en ese sentido. Y luego otras universidades también han hecho cosas similares, y yo creo que hoy por hoy la mayoría de universidades tienen cursos de emprendimiento.
no podemos hablar de qué tan buenos son o qué tan efectivos son, pero en todo caso la mayoría de ellas tienen, y eso es un primer paso. Pero luego no solo es el tema del curso, sino que en general sean ejes transversales el tema de emprender, ¿no? A nivel de nuevas empresas o de nuevos productos o nuevas ideas. O sea, cuando hablamos de emprender no solamente nos referimos a que crees un nuevo negocio. Puede ser en tu propio, si trabajas en una empresa, pues generar un nuevo producto, una nueva área, un nuevo proyecto. Entonces, las universidades pueden ir en esa línea, ¿no? Y también, un poco para complementar lo que se mencionaba, las grandes empresas también tienen que generar esa cultura, ¿no? Entre sus empleados y de alguna forma asumir más riesgos, ¿no? O sea, las empresas en general, no solo las grandes, medianas, etcétera, ¿no? A veces las empresas, cómo las personas buscamos ser cómodos y buscar la protección, asegurarnos, y si queremos que realmente la cultura se genere más innovación, que era tu pregunta anterior, más espacios, yo creo que las empresas tienen que un poco sincerarse también y tratar de buscar menos protección del gobierno. O sea, muchas veces decimos que los gobiernos son proteccionistas, pero muchas veces las empresas también buscan esa protección, ¿no? Porque de alguna forma es más fácil que enfrentar una competencia internacional, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo realmente me hago innovador o cómo realmente me hago competitivo? Pues el momento en que enfrento la competencia de otros lados y en el cual ahí no hay protección gubernamental que valga, ¿no? Entonces... Gracias. Gracias, Javier, gracias, Guido, por estar con nosotros y compartir este análisis en lo que tiene que ver con el emprendimiento de oportunidad. En nuestro programa lo que tratamos también es de fomentar estas iniciativas y también de educar a la ciudadanía. Y por cierto, no basta con la iniciativa individual de una persona que quiere desarrollar un emprendimiento. Se requiere también el incentivo por parte del Estado. Y aquí juega un papel importante las agendas de desarrollos locales, provinciales, regionales, a efectos que generan oportunidades a que estas iniciativas privadas, individuales, se conviertan en realidad. Bueno, gracias Guido, gracias Javier y felicitaciones a la SPAE por la gran labor que están haciendo la SPAE de la SPOL. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.